Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos aquí inaugurándonos desde nuestra nueva sede, nuestros nuevos estudios en la Torre Aviadores. Un gusto compartir con ustedes este capítulo del día de hoy y para hablar un tema que ha ocupado muchísimo nuestra atención. Suelo decir yo, y hemos hablado ya en ocasiones anteriores, el tema de la energía, el tema de las binacionales es un tema sobre el cual se escribe mucho, se habla mucho, pero se lee realmente muy poco. Así que me parece a mí que, agradeciendo a nuestro invitado, un invitado de lujo aquí para hablar de este tema esta noche, vamos a tratar de sacar todas las dudas que tengamos como ciudadanos y para poder comprender cuán importante es para el futuro lo que está ocurriendo Yacyretá el día de hoy. Es nuestro tema, el tema del Tratado de las Notas Reversales. Y de hecho dar la bienvenida al director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá, ingeniero Ángel Recalde. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Sebastián. Antes que nada, gracias por la invitación y felicitarle a Canal Pro por este emprendimiento realmente magnífico. Vamos yendo para arriba, literalmente. Sí, estamos en el piso 19. Estamos aquí con una hermosa vista. Ingeniero, ¿qué es lo que se trata? Porque en sentido estricto y técnico, no es el tratado lo que en este momento se está negociando, sino son las notas reversales sobre el anexo de la deuda de Yacyretá. ¿Es así, es correcto? Sí, el Tratado de Yacyretá tiene un cuerpo principal y 3 anexos. El anexo A, que es la carta orgánica de la entidad. El anexo B, que lista las obras a ser ejecutadas. Y el anexo C, que sienta las bases financieras y las condiciones de abastecimiento del servicio de electricidad. Son 3 anexos bien distintos cada uno de ellos. En realidad que en el Parlamento hoy está relacionado, que tiene media sanción ya de senadores, algo que modifica el anexo A, o sea, una reversal que modifica el anexo A y una reversal que modifica el anexo C. Lo que modifica el anexo A es, como te decía, el anexo A tiene que ver con el organigrama, de las funciones, etcétera, etcétera, es la carta orgánica en sí, y lo que esta reversal firmada ya en el año 2014, que modifica el anexo A, guarda relación fundamentalmente con la equiparación de los cargos, porque hasta hoy tenemos en la entidad el director ejecutivo, el director, el jefe de departamento, el subjefe, etcétera, etcétera. O sea, existe todavía esa diferencia, digamos, que Itaipú hace ya bastante tiempo lo superó a través de una nota reversal idéntica a esta, ¿verdad? Entonces, la idea es igualar totalmente las funciones de todos los que de alguna manera está en la parte directiva de la entidad. Y el anexo C, que realmente es mucho más promocionado, fue más discutido, hay mucha gente que tiene sentada su posición, pero lastimosamente algunas sientan su posición del aspecto político netamente, cuando que esta no es una cuestión política, es una cuestión técnica que hay que analizarla desde ese punto de vista. ¿Qué nos da el anexo C en uno de sus numerales? Nos manda la revisión de ese anexo, no del tratado ni de los otros, la revisión de ese anexo a los 40 años de entrada en vigor del tratado. O sea que eso es lo que se cumplió. En el año 2014 se cumplió 40 años de la entrada en vigor del tratado. A partir de esa fecha prácticamente, al cumplirse los 40 años, se instala una mesa de negociaciones con los argentinos, la denominada reunión de altas partes contratantes, y bueno, lo que hoy está en el Parlamento es fruto de un trabajo de poco más de 3 años que llevó todo este proceso. Hay en ambas márgenes, o en ambas capitales, tanto en Asunción como en Buenos Aires, es notorio que o que el reclamo por parte de sectores disidentes sea el mismo. A Macri en este momento le están diciendo, pero usted está regalando 15 mil millones de dólares al Paraguay, me va a corregir cifras más, monedas más, monedas menos, porque para los técnicos argentinos, para muchos técnicos argentinos, la deuda ascendía a 19 mil millones de dólares. Y aquí este lado también dice, no, nosotros estamos pagando una deuda que no existe. Eso, hay un término medio en esos dos extremos,
Porque hay una cuestión que a mí me queda muy clara, que me dice un amigo que tiene mucho estudio sobre negociación. Una negociación no es un fallo judicial. O sea, el fallo judicial que te dice, vos ganás 100 y el otro se queda con 0. Pero en una negociación siempre hay algo que ceder. ¿Estábamos nosotros hoy en condiciones de ceder o de exigir algo más a partir de las necesidades argentinas? Bien, lo que comentaste, Sebastián, yo creo que en ninguna de las dos partes está la razón total, ¿verdad? O sea que esto hay un término medio que vamos a tratar de explicar. La deuda de la entidad binacional Yacyretá, referida al 31 de diciembre de 2015, con el gobierno argentino, exclusivamente con el gobierno argentino, con el Tesoro del gobierno argentino, estaba en 17.055 millones de dólares aproximadamente. Bueno, después de las negociaciones, esa deuda se reduce a 3.775 millones al 31 de diciembre del 2017, que es la deuda a vencer. Una deuda a vencer sin intereses. Ahí hubo una quita importante de cerca de 10.000 millones de dólares de parte del gobierno argentino, justamente dejando de lado los intereses que estaba incluido ya dentro de la deuda. Entonces, si hoy los argentinos que se oponen a esto dicen, le regalamos a los paraguayos, porque de repente hablan así, 10.000 millones de dólares, eso no es cierto. Realmente la condonación de los intereses es a la entidad binacional Yacyretá, que es la que le debe al gobierno argentino. El gobierno del Paraguay, no debe un solo dólar partido por la mitad por el emprendimiento. Eso es algo que lo dijimos 1000 veces. Ahí la gente dice, ¿debo hacerlo? Sí, debo hacerlo. Paraguay no debe nada. Quien debe es la entidad binacional Yacyretá. Entonces, de ese punto de vista, creo que la negociación fue muy, muy buena. Más eso no se podía quitar. O sea, sería ya retirar el capital que realmente se ha invertido para hacer las obras que están ahí. Las obras se hicieron. Eso no salió $0. ¿Y cuál es el otro reclamo? El tema de la cesión de energía es lo que también se está reclamando. Bueno, en el tema de cesión de energía se hizo un reajuste. Nosotros queríamos, lógicamente, mucho más, pero como dijiste, la negociación es eso, negociar y llegar a un punto de equilibrio donde, sin que sea totalmente favorable a una de las partes, se busque, lógicamente, cada uno buscamos lo mejor para nuestra posición, ¿verdad? Bueno, lo que se consiguió fue un reajuste del 20%. Y nosotros recibimos un reclamo de por qué solamente 20, si la cesión de energía de Itaipú en el gobierno de Lugo se multiplicó por 3, o sea, un 300%. Y aún así, con ese gran aumento que se tuvo en aquella oportunidad debido al valor original en el tratado de Itaipú, que era 10 veces inferior al de Yacyretá, entonces hoy el de Yacyretá con este reajuste es superior en el monto que Brasil paga por la cesión de energía en Itaipú. O sea que es un valor, algunos no estarán de acuerdo con lo que digo, ¿verdad? Pero prácticamente $11 por megavatio hora adicional que tiene que pagar la Argentina porque está utilizando energía que le correspondía utilizar al Paraguay. O sea, Argentina paga lo que cuesta retirar de la central y adicionalmente paga tendría que pagar, hasta ahora paga 9 y piquito, tendría que estar pagando en torno a $11 el megavatio hora. ¿Y cuál sería el plazo para que tener una idea, para que la gente tenga una idea de esa sesión? ¿Cuándo terminaría ese plazo de gracia? Recuerdo en el 2006, cuando se intentó el primer acuerdo durante el gobierno de Duarte Frutos, había un plazo de creo que a 40 años, o si mal no recuerdo. Sí, era otra cosa. Yo estuve también. Sí, justamente. En esa, para mí esto es como un déjà vu. Vengo a trabajar nuevamente con el tema de... ¿Esto mejora lo del 2006 para En algunos aspectos, en algunos aspectos es mejor, fundamentalmente en los ingresos que vamos a tener en forma permanente mientras exista la central. En la zona de territorio inundado. Ese monto que se consiguió hoy es casi el doble de lo que se consiguió en aquella oportunidad. Pero hubo otras cosas que tal vez hasta haya sido mejor en aquel momento. No quiero entrar a comparar porque realmente es bastante complicado. Sí, lo que acá hay que saber es de que el Paraguay puede disponer de la energía que tiene derecho a adquirir cuando le parezca o cuando así lo programe.
O sea que no hay una restricción de que no vas a usar la energía hasta que se pague la deuda. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Esa deuda que queda, 3.775 millones de dólares, se va a pagar en 30 años. De los 30 años, los 10 primeros se constituyen en un periodo de gracia. Había cuenta que en ese lapso se van a realizar inversiones importantes, se va a hacer Añacuá, se va a ampliar la casa de máquinas, se van a modernizar todas las máquinas que están hoy en servicio, realmente se va a poner a cero prácticamente la central. Entonces en ese lapso no se va a amortizar deuda, ¿sí? Bueno, a partir del año 11, contado del 2018, vamos a comenzar a pagar sin interés, solamente afectados los valores a esa época, digamos por un factor de actualización que lleve a que se mantengan los valores al 31 de diciembre del 2017. Estamos hablando con el ingeniero Ángel Recalde, director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá, en esta interesantísima charla sobre el nuevo tratado, el nuevo acuerdo sobre las notas reversales de la entidad binacional Yacyretá. No se vayan porque tenemos preguntas todavía de hacerles sobre Añacuá, sobre cuál es el futuro energético del Paraguay, temas que ustedes saben que son de gran importancia en este espacio informativo. Volvemos después de la pausa. Continuamos esta conversación tan interesante con el director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá, ingeniero Ángel María Recalde. Y quiero volver a un tema del bloque anterior, ingeniero, cuando hablábamos sobre el tema de la compensación por territorio inundado, que es un tema que muy poco se ha escuchado en este debate y que incluso, habiendo participado en el 2006, yo era parlamentario en aquella época, tampoco era un tema que se trató o se habló mucho. ¿Es eso una novedad en este acuerdo? En el acuerdo del año 2016 se llegó también a contemplar un monto por territorio inundado, y hay que saber, hay que conocer de que es el beneficio más importante que tiene eso para el Paraguay fundamentalmente. Sin embargo, nunca se definió, si se pagó en torno a 100 millones de dólares a cuenta en todo el historial, ¿verdad? Bueno, con estas negociaciones por fin se define cuál es el monto de la deuda por compensación en razón de territorio inundado que tiene la entidad con los dos socios condóminos. Los cálculos realizados por toda la energía generada desde el 94 hasta el 2015 arrojó un monto de deuda de 1.175 millones de dólares hasta el 31 de diciembre de 2015. A eso hay que sumar en torno a 130 millones de dólares que nos llevaría ya al 31 de diciembre de 2017. ¿Y es por partes iguales? No, la división es 80-20, 80 para el Paraguay, 20% para la Argentina, que también se consiguió definitivamente firmar eso, porque siempre hubo discusiones. Siempre se supo que el Paraguay aportó mucho más territorio y Paraguay siempre sostuvo que era 80%. Sin embargo, del otro lado siempre quería de alguna manera eso disminuir el porcentaje de participación del Paraguay, pero finalmente se cerró 80-20 en proporción al territorio que colaboró cada parte para la constitución del embalse. Entonces, ese monto de 1.175, 940 millones de dólares es para el Paraguay, se va a pagar en 10 cuotas a partir del año 2023, fundamentalmente buscando siempre no cargar financieramente a la entidad porque tiene que realizar obras que quiere pagar con sus propios recursos. Esa es una concesión que nos da la Argentina para traer a Añacuá sobre la mesa a partir de sus necesidades, y a partir de sus necesidades quizá con el cortoplacismo que nosotros tenemos porque creemos que nosotros no vamos a necesitar eso. Y un comentario que voy a hacer seguramente al final que tiene que ver también con nuestra expectativa y nuestra visión sobre generación y sobre la falta de empeño y de inversión que hay incluso del sector privado en esa área, pero eso deberíamos dejarlo para después. Pero no se vulnera principios fundamentales del acuerdo o el tratado, ingeniero, trayendo a Añacuá a esta negociación. Sí, ¿cómo se mezclan estas dos cosas? Añacuá con el anexo C. Añacuá le corresponde al anexo B, no al anexo C. Sí, el gobierno puso en todo momento una posición en decir, bueno, si no se arregla el tema de la deuda,
no se habla de Añacua. Por una cuestión de decir, bueno, nosotros no vamos a emprender nada si es que no estamos en condiciones de arreglar definitivamente la situación económica financiera de la entidad. Pero esa es una posición, como yo dije después de que se terminaron las negociaciones. Hoy ya no podemos seguir utilizando eso. Esa ya es una posición que ya tuvo fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos de nuevas fuentes de generación, no para hoy, no para mañana, pero dependiendo de cómo crezca la demanda de potencia a partir del 2026 ya hay cierto riesgo. Sí. Y en el 2028-2029 casi con certeza que si nos ponemos más centrales a apoyar, digamos, las que tenemos hoy, vamos a comenzar a patinar. O sea que realmente Añacua no fue parte de la negociación, sí fue, digamos, una moneda de cambio que tuvo la comisión negociadora a los efectos de que se pueda cerrar el tema de una manera en condiciones favorables, por lo menos de nuestro punto de vista. No sé, podemos hablar inclusive rápidamente de Añacua si es que considera conveniente, saliendo ya de la nota reversal, porque esto no tiene nada que ver, repito, lo que se negoció como anexo C, un nuevo anexo C, en relación a lo que es Añacua. A mí me queda picando una duda del año 2011 o 2012, que fue el año en que el entonces gobierno paraguayo decidió aumentar la cota. 2011. Esa fue, ahí en realidad perdimos un momento, perdimos una posibilidad de sacar una mejor ventaja de esto, ingeniero. Evidentemente que en ese momento se perdió la moneda de cambio más importante que teníamos para el intercambio, digamos, con el otro lado. Pero yo creo que después de todo lo que se consiguió no es algo que iba a ser muy diferente a lo del 2011. Yo creo que se consiguió lo que se podía. El retiro de los intereses realmente fue muy, muy importante. Algunos podrán opinar de manera diferente, pero también hay que estar ahí y saber que del otro lado ponen tanto énfasis en defender su posición como la que tuvieron los negociadores paraguayos. O sea que esa es una cosa que no tenemos que olvidar. No es que estuvimos solos, nosotros de un solo lado, ¿verdad? Tuvimos una contrapartida y bastante fuerte del otro lado. Me imagino que así fue. Ingeniero, mirando hacia el futuro, tenemos dos posibles proyectos con la Argentina que son Corpus, Itatí y Itacorá. Culminado este proceso, cerrado este proceso, y le pregunto a usted porque usted conoce, y ya fue en el 2006, ahora también partícipe de esto. ¿Hay un mando medio, por llamarlo de alguna manera, dentro de la Argentina en donde, cumplida esta negociación o cerrado este acuerdo, se puede pensar en construir Corpus y construir Itatí y Itacorá, que evidentemente van a ser esenciales para nuestro desarrollo paraguayo, ya no solamente para el argentino, ¿verdad? Sino que depende mucho, como yo también sostengo, de en qué nosotros pretendemos invertir nuestro dinero. Y cuando hablo de pretendemos, hablo también del sector privado, porque aquí estamos consumiendo, porque hoy en día la energía no es cara. Yo vengo del Brasil, estuve la semana pasada en el Brasil, y en Brasil la gente pide socorro literalmente por el precio de la energía. Y todavía creo que todavía no somos conscientes de eso. El tema de cerrar este acuerdo nos abre una puerta de negociación para construir esos dos proyectos a futuro. Es lo que en más una oportunidad sostuve. Añacua no es tan importante para nosotros y es mucho menos importante para Argentina, porque va a ser una central relativamente pequeña, un poco más grande que nuestra central La Caray, pero lógicamente importante. Pero es la puerta de entrada a llevar adelante los otros proyectos. Ejemplo, la ampliación de la casa de máquina actual, que de 20 va a pasar a tener 30 unidades. 10 unidades más. 10 unidades, en principio 3, pero al terminar va a llegar a lo que estuvo proyectado en un inicio, a 30 unidades, siempre y cuando construyamos Itacorá y Itatí. Sí. Que le va a servir de envase compensador para que se pueda operar con 30 máquinas, a efecto de evitar variaciones muy importantes en la altura del río aguas abajo de la central. Yo te comento que fui designado en la misma época que me pusieron de director
como delegado paraguayo de la COMIP. La COMIP es la Comisión Mixta Paraguaya-Argentina del Río Paraná, quien está haciendo los estudios para estos emprendimientos que están mencionando, tanto el de Itacorá Itatí como de Corpus. Hoy en día, Itacorá Itatí es la que lleva, digamos, la delantera como para ser ejecutada antes que la otra. Primero porque va a permitir equipar la central con las 30 unidades y por otro lado porque no hay ningún impedimento político para que se realice. El único impedimento que puede tener ese proyecto es el impedimento medioambiental, si se considera que va a ser tan grave el perjuicio que se va a causar que eso no permita el desarrollo. Pero después se pensará en Corpus, pero Corpus tiene de alguna manera un problema de un plebiscito que salió en contra en la provincia de Misiones. ¿También por cuestiones ambientales? Sí, pero ellos dijeron no queremos más este tipo de emprendimiento, pero hay que pensar que en la época también estuve director, ¿verdad? Tuve que haber sido eso en el 2005, 2006, cuando se hace una campaña en contra de Corpus, pero por culpa de Yacinetá, porque Yacinetá era un proyecto realmente que causó mucho perjuicio en la zona y fundamentalmente dejó una imagen muy mala por haber tardado tanto tiempo en terminar el proyecto. El proyecto tuvo un atraso de 30 años, ¿te imaginas? En ese tiempo, lógicamente, no había nadie que esté a favor de Yacinetá en la zona sur del país. Y por último, ingeniero, una cuestión que tiene que ver ya no con tu casa, entre comillas, así con Yacyretá, sino también con Itaipú. Corpus también afectaría el embalse de caída de Itaipú y restaría capacidad de producción. O sea que allí también nos conviene a nosotros jugar aliados con Argentina, porque lo que se viene con Itaipú va a ser igual o más duro de lo que estamos negociando hoy con Argentina. Está muy bien informado, Sebastián. Realmente te felicito. Ojalá que todos de alguna manera procuren estar informados así como estás vos. No es muy difícil. Claro, lo que pasa es que tengo muchos amigos que son más inteligentes. Por eso pero hay que estar un poco en el tema, ¿verdad? Porque es interés nacional eso. Es cierto, Corpus va a levantar, la cola del embalse de Corpus va a llegar a Itaipú, va a levantar un poco eso, dependiendo de qué cota se utilice, pero a su vez eso es beneficioso para Itaipú. Porque Itaipú hoy tiene restricciones muy serias en su operación porque no puede variar mucho, no puede variar en más de 1 metro la altura del río en 1 hora, por ejemplo, ¿verdad? Cosa que si entra a operar de repente más empuntada la central, o sea, poner más potencia en la punta, lógicamente esas alturas pueden variar muchísimo. Entonces eso le va a posibilitar, Corpus le va a posibilitar a Itaipú trabajar más de punta, o sea, no largar tanta agua durante las horas de baja carga y llegado el momento de máxima demanda, entrar con todas las unidades y con toda su potencia. Eso lógicamente va a tirar mucho más agua, porque el agua es el combustible que tienen las máquinas, ¿verdad? Va a tirar mucho más agua, pero si tiene un embalse que compense esas variaciones, entonces, o sea, tiene en contra de que va a disminuir la potencia. Pero, ¿por qué? Porque la potencia es proporcional a la altura, del nivel entre el embalse y aguas abajo. Si aguas abajo sube un poco, quiere decir que disminuyó, pero muy poco. Lo que le va a afectar a Itaipú, pero le va a dar la ventaja de poder empuntar la central, como se dice técnicamente. Eso es beneficioso. O sea, para concluir, podemos decir en términos futbolísticos, tenemos que firmar un empate con Argentina 1-1 para poder encarar el partido con Brasil. Yo lo que digo es que tenemos que trabajar todo en conjunto, que ese tiene que ser realmente el futuro, ¿verdad? La integración energética regional. Y lo que yo te quito en un lado, yo te doy en otro lado. Así se trabaja. En Europa se trabaja exactamente así, de esa forma. Y bueno, pensar que no es solamente el vecino, sino que es realmente la región la que tenemos que tratar. Y estamos hablando a nivel prácticamente de Sudamérica. Nosotros en Sudamérica tenemos potencia sobrante, sin embargo, en algunos lugares hay que hacer corte porque no se tiene potencia disponible. Bueno, esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo y fundamentalmente en saber negociar y que la gente también entienda que los negociadores tienen sus límites. O sea, yo me acuerdo, y me da disculpa en un minuto, algo que como yo estuve en el 2006 en esa negociación, había amigos que me decían, che, vos tenés que irte ahí a negociar. Ya le dije, por favor,
no me quiero ir y no quiero ni ser vecino del negociador, porque cuando termine eso van a ir y le van a tirar piedra en la casa. Sí. Y bueno, la vida me puso ahí donde yo decía que no me quería ir y bueno, trabajé el proceso, pero yo creo que la gente entiende, a quien se le explica, entiende la situación, pero lastimosamente, como dije en principio, es un tema que se manejó políticamente, sobre todo las discusiones en el Parlamento Nacional, ¿verdad? Y eso yo creo que no tendría que ser así. Tenemos que ver cuál es el beneficio país y optar por aquello que más le convenga. A nosotros, que le convenga al país. Nosotros nos conviene tener una entidad binacional Yacyretá, que es la mitad del Paraguay, sana, que pueda pagar su deuda y no como hoy que va creciendo. Tener unos ingresos adicionales que va a permitir que en 21 años, puede ser el periodo que analizamos, va a tener 2.440 millones de dólares ingreso país adicional por esta nota reversal, que si no se tuviese. Si no se tuviese esa nota reversal, si no se tiene, vamos a continuar sin esos ingresos y debiendo nuestra empresa cada día más. Seguirá siendo un pasivo. Y sí, vamos a seguir estando más en quiebra, que es lo que estamos hoy, porque si uno tiene más pasivo que el activo, evidentemente ya va camino a eso. Ingeniero, muy amable, muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias a vos. Estuvimos con el ingeniero Ángel María Recalde, director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá, pero no se vayan, vamos también a escuchar las voces que hablan sobre los riesgos que representan la aprobación de las notas reversales y cuáles pueden ser los escenarios a futuro. No se vayan, volvemos después de la pausa.